Buen día. Buen día, profe. Bien, ¿hasta acá alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran preguntar? Bien. Bueno, veo que no hay dudas. Bueno, vamos a empezar con lo de hoy entonces. Bien, hoy vamos a ver composición de funciones y función inversa. O sea, con eso van a poder hacer lo de hoy. La clase de hoy es una clase como que es corta porque es muy fácil, ¿sí? Vamos a explicarle un poco cómo funciona. O sea, ustedes, hasta lo que habían visto, tenían un conjunto A, donde tenía un elemento A1, A2. Y tenían un conjunto B con algún elemento B1 y B2. Y se relacionaban entre sí. ¿Se acuerdan que teníamos esto? Que se relacionaban entre sí y teníamos el dominio y teníamos el codominio y la imagen. ¿Estamos hasta acá? Eso es lo que vimos en la primera clase de funciones. Cuando trabajamos con composición de funciones, aparece un nuevo conjunto que también tiene elementos C1 y C2.
que también se relacionan. Nosotros, esto equivale a decir que tenemos una función con otra función incluida, ¿sí? O sea, tenemos dos, una función y otra función, y se combinan entre sí. Esa es un poco la idea de la composición de funciones que vamos a ver hoy. La simbología va a ser F o G, que esto se lee F compuesta con G, o bien F compuesta con G. No, al revés, perdón, G compuesta con F, G o F. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener una función f, una función g, y vamos a tener que hacer algo con las dos funciones. Y una cosa que es importante es que hacer f o g, ahora vamos a ver qué es cada cosa, pero hacer f o g no es lo mismo que hacer g o f. O sea, fíjense que, por ejemplo, ustedes con los números, ustedes hacen 2 más 4 y le da lo mismo que hacer 4 más 2. Bueno, acá hacer las operaciones en forma al revés no da igual. Bueno, entonces vamos a ver qué quiere decir un poco todo esto. Cuando nosotros tengamos que hacer f o g, es que vamos a hacer f de g de x. Yo les dicto, les digo qué es lo que tendríamos que hacer y después lo vamos a ver en los ejercicios. Cuando hagamos f o g, lo que vamos a hacer es reemplazar a la x de la función f por la función g. Bien, vamos a reemplazar a la x de la función f por la función g. Y cuando hacemos g o f, estamos haciendo g de f de x. Acá vamos a hacer al revés. Vamos a reemplazar a las x de la función g por la función f. ¿Se entiende un poco la idea? ¿Y cómo se reemplazaría? Ahora vamos a hacer algún ejercicio así lo vamos a entender cómo funciona. Pero, o sea, llegaron a copiar, llegaron más o menos a entender la idea. Igual ahora con el ejercicio como que lo vas a ver más claro. Nico, dale. Dale, profe. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, el ejercicio 1, ¿no? El 1 es el más fácil, así se entiende la idea. F de x es igual a x más 1. Estoy haciendo el 1a. Y el ejercicio, perdón, y la función g es menos x más 1. Si nosotros vamos a hacer f o g, cuando hacemos f o g, yo tengo que reemplazar la x de la función f, o sea, yo voy a escribir esta función f, pero en vez de poner esta x, ¿qué voy a hacer? Voy a poner todo esto. Voy a poner la función g. Entonces voy a poner, en vez de x, pongo Menos menos X. x más 1, que es la función g, y listo. O sea, reemplacé en la función f a la x por la otra función. ¿Se entiende? Ahora, Sí, sí. Es como si fuese. ¿Ah? es como si fuese... Ah, no, perdón, que pensé que estaba hablando la chica, no sé quién habló.
No, la chica le pregunté si se entiende la idea y me contestó que sí. Ah, o sea, es básicamente sería invertir lo que es, por ejemplo, la parte de g que es menos x más 1, invertirla por la parte de la f. No es la palabra invertir, es reemplazar. Porque invertir, o sea, hoy vamos a ver función inversa. Si yo digo la palabra invertir, es como que nos vamos a confundir. ¿Sí? O sea, es reemplazar a la x de una función por toda otra función entera. ¿Sí? Perfecto, ahí sí entendí. Y esto, si queremos, lo resolvemos. Nos va a quedar menos x más 2, porque 1 más 1 es 2. ¿Bien? Siempre lo que también tienen que tener en cuenta es que cuando ustedes reemplazan una función por otra, ¿sí? Si tiene más de un término, pónganle el paréntesis. Siempre háganlo eso. Porque ahora vamos a ver qué pasa si hacemos G o F. Si hacemos G o F, yo tengo que reemplazar a la X de la función G por F. Entonces yo voy a poner menos, y en vez de poner X, ¿qué voy a poner? Voy a poner X más 1. Entonces fíjense cómo acá ese menos le cambia el signo a todo lo que está dentro del paréntesis. Por eso es importante que ustedes, cuando van a hacer eso, si tiene más de un término, le pongan el paréntesis, ¿sí? Bueno, y este uno positivo y uno negativo se van a poder simplificar y me da menos x. Como verán, f o g me dio una cosa y g o f me dio otra. Por eso decía, no es lo mismo hacer f o g que hacer g o f. Les da cosas diferentes. ¿Se entiende la idea de hacer una composición de funciones? Profe, no entendí por qué el uno positivo del paréntesis pasó a negativo. Bien. La función g dice menos x más 1. Yo Ujú. reemplazo la x de la función g por x más 1. O sea, la función g dice menos x, pero en vez de poner menos x voy a poner x más 1. ¿Hasta ahí va bien? Sí, sí, sí. Cuando vos haces ese reemplazo y tiene más de un término, lo tenés que poner con paréntesis. ¿Por qué? Porque ese menos que está adelante hace que te cambie los signos a todo lo de adentro. Ah, claro. Porque menos por más es menos, y menos por más es menos. Te cambian los signos de todo lo de adentro. Por eso decía yo, lo importante de esto es cuando ustedes hagan estos reemplazos, cuando hacen una función compuesta, es ponerle paréntesis si tiene más de un término. ¿Por qué? Porque si hay un número multiplicando o un menos, le va a afectar a todo el paréntesis, ¿sí? Es como hacer una distributiva del signo, ¿no? Exacto, porque es como si fuera un menos uno multiplicando esto, así que vos tenés Claro, que hacer la distributiva. bien. Ahora, Bien. yo les digo, vamos a hacer otros de composición de funciones, algunos sí, algunos no, pero el ejercicio del parcial no va a ser, calcul f es menos x, es x más 1 y g es menos x más 1, hacer f o g. Yo les digo que esto, o sea, cuando lleguemos a la clase de repaso, lo vamos a ir complejizando, porque yo puedo decir que hay una función f, una función g, y te digo que hay una función h que es f o g. Entonces calculame las asíntotas, por ejemplo, o calculame la positividad de f o g. O sea, se puede complejizar, eso existe. ¿Estamos? Yo les estoy explicando el básico de cómo hacer f o g o hacer g o f. Pero piensen que en el parcial, a eso que les dio, le van a tener que hacer otra cosa, ¿sí? Bien. Vamos a hacer el B del mismo. El B dice f de x es x al cuadrado. Y el g de x es igual a 2x más 1. Bien, vamos a hacer f o g. ¿Cómo les parece que va a ser f o g?
Entre paréntesis 2x más 1, cierro paréntesis al cuadrado. Así, ¿no? Sí. Está excelente. Ok. Vieron que no es mucha ciencia. Composición de funciones. Vieron, a ver, yo les voy a decir algo que es lo mismo que yo digo cuando explico este tema. Para mí esta clase de hoy, o sea, es para ver función compuesta y función inversa. Es algo que es muy fácil. O sea, ustedes por ahí, no sé, la clase que viene vamos a hablar de logaritmos, o dentro de un par de clases vamos a hablar de trigonometría. Lo van a ver y no lo van a entender de una. Bueno, esto es muy fácil. Si ustedes creen que lo entendieron, está bien, porque esto es muy, muy, muy fácil. Y si hacen G o F, G o F, ¿cómo les parece que va a ser? Va a ser, en vez de poner X, voy a poner la función F. La función F es X cuadrado, o sea que voy a tener 2 por X cuadrado más 1. ¿Se entiende? Y el 2 ese que está al principio de dónde sale. La función G dice 2 por X más 1. Es como que vos tenés que copiar, yo te lo voy a hacer más visual para que lo puedas entender. Yo te lo voy a hacer visual. Vos tendrías que poner 2x al cuadrado más 1. Entonces yo lo que digo es esto. G o F era lo mismo que hacer G o F, perdón, G en F. Entonces, vos escribís la función F, la función G, perdón. La función G que dice 2x más 1. Esta sería la función G. ¿Estamos? Como vos querés hacer G o F, vos vas a borrar tu X, que es lo que yo estoy haciendo, y en vez de poner X, pones la función F. Entonces pongo X al cuadrado. ¿Se ve? Sí, O sea, ahí sí. vos transcribís toda la función G como la tenés. Pero después reemplazás a tus X por la función F. Ahora sí entendí. Bueno, es muy, o sea, es muy, bueno, me re alegro. Igual es como muy fácil, es como que sale solo, ¿sí? Pero más o menos va. Bien. Vamos a tratar de hacer el C de este mismo. Yo sé que el C hay una función que ustedes todavía no vieron, pero no importa, lo vamos a tratar de hacer igual porque la idea es la misma, ¿sí? El C dice f de x es igual a 2 a la x. Y la función g de x es igual a x más 3. Más allá de que ustedes la función f todavía no la vimos, porque la función f es una función que nosotros vamos a ver la clase que viene, que se llama función exponencial. ¿Por qué? Porque la x está dentro del exponente, ¿está? Entonces, eso es una función exponencial, cuando la x está en el exponente. Pero la idea es la misma, ¿sí? Si yo quiero hacer f o g, voy a reemplazar a la x de la función f por g. Entonces, yo la x la tengo en el exponente. En ese exponente, en vez de poner x, ¿qué voy a poner? Voy a poner x más 3. Y si hago g o f, g o f vale x más 3, ¿sí? Pero donde dice x, voy a poner la función f. O sea que voy a poner 2 a la x más 3. ¿Se entiende la idea? Y estas dos cosas son diferentes, o sea, no nos da igual. Para darnos cuenta que no nos da igual,
Ya igual la clase que viene lo vamos a anotar más cuando veamos función exponencial, pero les doy un ejemplo para que esto ustedes se den cuenta que no es igual. Si yo acá reemplazo la x por 0, hago 0 más 3, 3. 2 a la 3, 8. ¿Estamos? Si yo acá hago 2 a la 0, me da 1, y 1 más 3 es 4, no me da 8. Entonces, ¿vieron cómo no es lo mismo hacer f o g que hacer g o f? ¿Más o va la idea? Sí, profe. Bien, todos los del F se hacen iguales. ¿Hay algún, perdón, todos los del 1 se hacen iguales? ¿Hay alguno en particular que quieran que hagamos? Aparte de los que ya hicimos. ¿Quieren que hagamos el D? Que el D tiene homográfica. Hagamos el D. Bien, el D. El D tenemos una función f de x que dice que nos da 3 sobre x más 1. Y la función g es 3x más 2. Entonces, si hacemos f o g, voy a reemplazar a la x de la función f por g. O sea que voy a poner 3 sobre 3x más 2 más 1. ¿Bien? Y si hago g o f, vamos a reemplazar a la x de la función g por f. O sea que voy a poner 3 por 3 sobre x más 1 más 2. ¿Estamos? Creo que la idea de función compuesta se entendió, ¿no? Bien, todo el resto del ejercicio 1 de acá son iguales, lo van a hacer ustedes, ¿sí? Porque no hay ninguna diferencia ni nada, o sea, hacen todos iguales. Y vamos a pasar al ejercicio 2. El ejercicio 2 nos dan una función f que dice que es 2x más k. Y la función g de x es 1 sobre x más k. Y nos dicen que cuando hacemos f o g en 1 es igual a 2. Lo que nos piden es que averigüemos el valor de k. ¿Está? Entonces, como nosotros nos dicen que f o g en 1 nos da 2, quiere decir que yo debería hacer f o g. Cuando haga f o g, voy a reemplazar a la x por 1 y lo voy a igualar a 2. Y con eso voy a poder despejarla acá. Entonces, vamos a hacer f o g. Si yo hago f o g, reemplazo a la x de la función f por g. O sea que voy a tener 2 por 1 sobre x más k. Más k.
Y ahora, si yo reemplazo por 1 en f o g, lo voy a poder igualar a 2. O sea que yo voy a poner 2 por 1, 2. 2 sobre 1 más k más k y lo igualé a 2. Reemplacé a la x por 1 y lo igualé a 2. ¿Bien? Y acá, chicos, ya es un tema de despejar y hacer la cuenta. ¿Bien? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, la k que está sumando lo vamos a pasar restando. 2 menos k es igual a 1, perdón, es igual a 2 sobre 1 más k. Y ahora pasamos el denominador multiplicando. ¿Bien? El 1 más k lo pasamos multiplicando. Y vamos a aplicar la propiedad distributiva. 2 por 1 y 2 por k. Menos k por 1 menos k por k. Hacemos la cuenta. 2 por 1, 2. 2 por k son 2k. Menos k por 1 es menos k. Y menos k por menos k es menos k al cuadrado. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos, chicos? Sí, profe. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Como la k nos quedó al cuadrado, se parece mucho a ¿qué? A una cuadrática, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es tener que pasar todo de un lado del igual, como ustedes quieran, a la izquierda o a la derecha, ¿sí? Y tratar de resolverlo y dejarlo igualado a 0. Yo voy a pasar todo para la derecha, o sea que voy a poner 2 menos 2 menos 2k más k al cuadrado. Pasé todo para la derecha. Si lo hacen todo para la izquierda, si este 2 lo pasan para la izquierda, les va a dar lo mismo, ¿sí? No hay problema. Si cancelan el 2 positivo y el 2 negativo, ¿bien? Y también lo que tienen es, acá tienen un menos 2k y un más k. Esos los pueden juntar, ¿sí? Si ordenamos y completamos, como vimos con los polinomios, me quedaría k al cuadrado menos k. ¿Está bien? Eso es lo que me quedó luego de haber cancelado y agrupado estos dos números. Menos 2k más k. Como esto es una cuadrática que está igualada a 0, tienen dos formas para resolver el ejercicio. Hacen que a vale 1, que es el número que multiplica al término que tiene la letra al cuadrado. B vale menos 1, que es el número que multiplica a la letra que no tiene exponente. Y C vale 0, porque es el término que no tiene letra, y ustedes pueden hacer menos B más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 por A por C sobre 2 por A. Y con eso resuelven. Yo como porque me parece que esa cuenta es como muy grande, yo no voy a hacer eso. Yo lo que voy a hacer es, como el término que no tiene letra no está, voy a sacar factor común. Entonces saco factor común K. Y hacemos lo que nos queda en el paréntesis, que es K menos 1. ¿Por qué? Porque si yo hago K por K, me da K al cuadrado, ¿sí? Y si hago K por menos 1, me da menos K. ¿Estamos? Y con esto, ¿cómo lo resolvemos? Tenemos una multiplicación entre dos cosas
que nos da 0. Entonces hay dos posibilidades. O k vale 0, o k menos 1 vale 0. Si k vale 0, ya está despejado. Si k menos 1 vale 0, quiere decir que la k tiene que valer 1. Entonces la respuesta de ustedes va a ser k vale 0 o k vale 1. ¿Se entiende un poco la idea? Sí, sí. Genial. Bueno, todos los de composición de funciones se hacen iguales. O sea, no tiene mucha ciencia. Ahora lo que vamos a hacer es función inversa. Por eso les dije que la clase de hoy es como muy corta. Muy corta porque es muy fácil. El símbolo de función inversa es cuando ustedes tienen elevado al exponente negativo. ¿Sí? Este símbolo es el símbolo de función inversa. F a la menos 1 o G a la menos 1. ¿Sí? Una función elevado a la menos 1. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, pensemos lo que hacíamos antes. Nosotros antes teníamos el conjunto A y teníamos A1 y A2. Y teníamos el conjunto B, donde teníamos B1 y teníamos B2. Y los elementos del conjunto A se relacionaban con un elemento del conjunto B. Cuando nosotros estemos haciendo función inversa, esta era la función original. O sea, nosotros pasábamos del conjunto A al conjunto B a través de esta función. Cuando nosotros queremos trabajar con la función inversa, estamos haciendo exactamente al revés. Partimos del conjunto B y queremos llegar al conjunto A. Ay, perdonen que estoy con realergia, ¿eh? O sea, siempre me pasa a esta altura del año que ando con alergia. Bien, la idea es al revés, ¿no? Pasamos del conjunto B al conjunto A. Esa es más o menos la idea de lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo funciona hacer esto? Vamos a tener que hacer algunos pasos, ¿sí? El primer paso que van a hacer ustedes va a ser despejar X, ¿sí? Bien, lo primero que van a tener que hacer ustedes es despejar X. Cuando ustedes despejan X, lo que van a hacer después es, en donde dice X, van a poner Y, y donde tienen Y, van a poner X. Ustedes anoten eso y ahora lo vamos a ver en algún ejercicio, ¿sí? Entonces, los pasos para calcular una función inversa son, primero lo que hacen es despejar X. Y después que despejan X, en donde dice X ponen Y y donde dice Y ponen X. ¿Sí? Yo les voy a hacer un ejemplo que no está en la guía, así lo pensamos. Supónganse que yo quiero sacar la función inversa de 3x más 1. Bueno, ¿cómo calculo la función inversa de 3x más 1? Bueno, vamos a despejar x. Entonces pasamos el 1 restando. Y pasamos el 3 dividiendo. ¿Hasta acá estamos?
Bien, entonces, para terminar, en donde dice X, ponemos Y. Y donde dice Y, ponemos X. Y esta sería nuestra función inversa. ¿Está? Yo les hice un ejemplo muy fácil que no está en la guía para que se entienda la idea. Ustedes tenían esta función que era la función f. Primer paso, despejan x. Cuando ya despejaron x, en donde dice x ponen y, y donde dice y ponen x. Esto sería nuestra respuesta. Bien. Con eso vamos a hacer algunos del ejercicio 3. Vamos a hacer el 3A, el 3B y el 3E, por ejemplo. Vamos al 3A. El ejercicio 3A dice así. F de x igual x más 3. Y nos pide calcular la función inversa. Entonces, yo tengo y igual x más 3. Despejo x. Y menos 3 es igual a x. Quiere decir que x menos 3 es igual a y. ¿Se entiende un poco la idea de esto? Creo que es fácil, ¿no? Sí, profe. Sí, sí, se entiende. Genial, vamos al B. Pero igual como les dije antes, o sea, piensen que se puede ir haciendo más complejo esto, o sea, no se queden con que el ejercicio del parcial sea calcule una función inversa. Es más, puede ser que nos digan, hay una función f que es tal cosa, la función g es tal otra, la función h es f o g. Calcular las asíntotas de h, la función inversa de h. Entonces es como que ustedes tienen que hacer varios pasos, tienen que hacer f o g, después le calculan la inversa, a la inversa le calculan la asíntota, o sea, se puede complicar, ¿sí? Yo les estoy explicando todo como separadito, y después cuando hagamos los tipos parciales se van a encontrar con esas dificultades. Bien, el B dice y igual 2x menos 2. Despejamos y más 2 es igual a 2x. O sea que x es igual a y más 2 dividido 2. Y ahora donde dice x ponemos y, y donde dice y ponemos x. Y esto no se puede simplificar, porque hay un más en el medio, o sea, lo dejan así. Y esta sería la respuesta. Bien, ahora se corta, ahora volvemos y seguimos con otros.
Bien, pero a veces calcular una función inversa, dependiendo del tipo de función que sea, puede ser más compleja. Entonces, yo voy a hacer de este mismo el E. El E dice que nuestra función I es igual a 4x más 3 sobre 2x menos 2. No me preguntaron, me llamó la atención que no me lo preguntaron, pero se los digo antes que me lo pregunten. Todo lo que ven en el ejercicio 3 antes de la función es cuál es el dominio y cuál es la imagen de la función, ¿sí? Por ejemplo, acá dice, en ese que yo estoy haciendo ahora, dice f r menos 1 hacia r menos 2. O sea que acá el dominio son todos los reales menos el 1 y la imagen son todos los reales menos el 2. ¿Sí? Eso significa todo lo de adelante que es eso. Es justamente eso. El dominio y la imagen. ¿Bien? Bueno, acá vamos a tener que despejar x. Y acá es más complicado para despejar x para ustedes, porque la x aparece más de una vez y aparece en el denominador. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esta dificultad? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Sí? Siempre cada vez que ustedes quieran calcular una inversa y haya una función homográfica, lo que van a hacer es, primero, van a pasar multiplicando el denominador. Siempre pasan multiplicando el denominador. Y después van a aplicar la propiedad distributiva. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Y por 2x es lo mismo que 2 por x por y. ¿Bien? Y cuando hago y por menos 2, me da menos 2y. ¿Alguien no entendió la distributiva? Bien. Esto es lo mismo que 4x más 3. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer ahora. Como nosotros queremos despejar x, ¿sí? Todos los términos que tienen x los vamos a poner de un lado del igual. Y todos los términos que no tienen x los vamos a poner del otro. Eso es independientemente si en un término que tenemos x también tenemos y. La consigna es todo lo que tenemos con x va de un lado y todo lo que no tenemos x va del otro. Entonces, ¿este término tiene x? Sí, lo dejo de un lado del igual. Y este 4x que está sumando lo paso restando. Entonces dejé todos los términos que tienen x de un lado del igual. Este 3 no tiene x, lo dejo igual. Y este término que no tiene x, lo voy a pasar sumando. ¿Bien? Todos los términos que tienen x de un lado del igual, o sea, el 4x, lo pasé restando. Todos los términos que no tienen x del otro lado del igual. No importa que acá esté la x y esté la y. O sea, tiene x, va de un lado del igual. ¿Estamos bien? Bueno, cuando ustedes tienen todos los términos que tienen x de un lado del igual, lo que van a hacer es sacar factor común x, porque la x se repite en los dos términos. Entonces van a poder poner que x por 2y
menos 4 es igual a 3 más 2i. ¿Bien? Y x es igual a 3 más 2i sobre 2i menos 4. Entonces vieron cómo acá ya sí pudieron despejar x, ¿sí? Y ahora, donde dice x, ponemos y, y donde dice y, ponemos x. ¿Más o lo entendieron? O sea, cuando ustedes tengan que calcular una función inversa de una función homográfica, el denominador lo pasan multiplicando. Después de que lo pasaron multiplicando, aplican la propiedad distributiva. Después, todos los términos que tienen x, los van a poner de un lado del igual, y todos los términos que no tienen x del otro. Que fue lo que hicimos acá. Después vamos a sacar factor común x, y nos queda x por 2i menos 4. Sacamos factor común la x, ponemos x, y lo demás lo escribimos igual, pero sin la x. Y después, para despejar ese paréntesis, lo pasamos dividiendo. Y ahí despejamos x. Donde tenemos x, ponemos y, y donde teníamos y, vamos a poner x. ¿Lo siguieron? Sí, sí. Genial. Esta sería nuestra función inversa. O sea, acá se hace de la misma forma, nada más que como la x desaparece más de una vez y está en el denominador, es un poquito más largo el desarrollo, ¿sí? Pero la idea es la misma. De estos ejercicios que están en el 3, que yo no voy a hacer más, todos, excepto el h, lo pueden hacer. O sea, son todos con la misma lógica. El h no, porque ustedes no saben despejar una función exponencial. Así que el h, no. Y ahora vamos a hacer el 4, m, n y n. Los demás no, ¿por qué? Porque son exponenciales o logaritmos, y ustedes todavía no saben despejar eso. Así que vamos a hacer el 4, m, n y n. ¿Sí? El 4m dice así. Tenemos una función f de x que es x sobre x más 1. Lo que nos piden es que calculemos el dominio y la imagen y las asíntotas de esta función y que calculemos la función inversa y que le hagamos lo mismo a la función inversa. ¿Está? Entonces, vamos a empezar con la función original. Si hacemos la función original, le vamos a calcular el dominio. El dominio, hacíamos, como hay denominador, el denominador no podía ser 0, ¿se acuerdan? O sea que x tiene que ser diferente a menos 1. O sea que el dominio son todos los reales menos el menos 1. ¿Hasta acá vamos? Sí. Cuando ustedes calculaban la asíntota vertical, hacían el límite
cuando x va al menos 1. La función nuestra era x sobre x más 1. Arriba se va a aproximar al menos 1 y abajo se va a aproximar a 0. Entonces, un número dividido algo que se acerca al 0 nos da infinito. O sea que x igual menos 1 es nuestra asíntota vertical. ¿Bien? Ahora vamos a calcular la asíntota horizontal. Para calcular la asíntota horizontal hacíamos el límite cuando x iba al infinito de nuestra función x sobre x más 1. O sea, si reemplazo la x por infinito, voy a tener infinito sobre infinito. Y este límite de infinito sobre infinito es un límite indeterminado. Entonces, ¿qué hacíamos cuando era un límite indeterminado de infinito sobre infinito? Teníamos que buscar las x de mayor exponente. La x de mayor exponente en nuestro ejercicio es x. Entonces, voy a poner x por x sobre x. Acuérdense que ustedes sacan factor común x y a cada término lo dividen por x. Acá el término más grande es x. Pongo x. Y escribo cómo está. Y a todos los términos lo dividía por x. ¿Sí? Acá simplifican todo lo que se puede. X con x. Y x con x. Y x con x. Cuando ustedes simplifican así, acá les queda un 1, no es que no les queda nada, les queda un 1. Acá simplifican y les queda un 1. Entonces, va a ser 1 sobre 1 sobre x, ¿sí? Esto es lo que les quedó. Como el límite es un límite al infinito, un número dividido infinito, ¿cuánto les va a dar? 0. 0. Entonces vamos a hacer 1 sobre 1, porque 1 más 0 es 1. O sea que este límite me da 1. Quiere decir que y igual 1 va a ser nuestra asíntota horizontal. O sea que la imagen van a ser todos los reales menos el 1. ¿Bien? ¿Hasta acá estamos? Calculamos todo esto. Nos pedían el dominio, la imagen y las asíntotas. Ahora, sobre esa misma función, deberíamos calcular la función inversa de esa. La función era x sobre x más 1. Vamos a calcular la inversa y vamos a ver, calcularle el dominio y la imagen a todo eso. Entonces, calculamos la inversa. El denominador lo pasamos multiplicando. Bien, y acá aplicábamos propiedad distributiva. Y por x es x por y. Y por 1, y. Es igual a x. Y acá, ¿cómo lo hacemos? Todo lo que tiene x va de un lado del igual.
Y todo lo que no tiene X va del otro. Vamos a sacar factor común X. Y nos va a quedar Y menos 1. Entonces, despejamos y sabemos que X es igual a menos Y sobre Y menos 1. Entonces, en donde dice X ponemos Y y al revés. Y es igual a menos X sobre X menos 1. Y esta sería nuestra función inversa. ¿Hasta acá estamos bien? Es como el que hicimos antes. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora con esta función? Le vamos a calcular el dominio y la imagen. Y las asíntotas. Si calculamos el dominio, sabíamos que X menos 1 tiene que ser diferente a 0. O sea que X tiene que ser diferente a 1. Si hacemos el límite cuando X vale 1 en la función, menos X sobre X menos 1, lo de arriba se va a aproximar al menos 1. Y lo de abajo se va a aproximar al 0. Un número dividido 0, ¿cuánto les daba? Infinito. Entonces, X igual 1 va a ser nuestra asíntota vertical. Si nosotros queremos calcular la asíntota horizontal, teníamos que hacer el límite cuando X va al infinito. Y nuestra función era menos X sobre X menos 1. Como verán, el resultado es un límite indeterminado porque es infinito sobre infinito, ¿sí? Como es un límite de infinito sobre infinito, buscamos la X de mayor exponente en nuestro ejercicio, que es la X común. Entonces, dividimos todos los términos por la X de mayor exponente. Y después simplificamos y hacemos la cuenta que podemos. Esta X con esta X se va. Esta X con esta X se va. Me queda un 1. No es que se va todo. Esta X con esta X se va. Es como que me queda un 1, pero como hay un menos, me queda menos 1. ¿Sí? Si pasamos en limpio lo que nos quedó, tenemos límite cuando X vale infinito, y nuestra función es menos 1 sobre menos 1 sobre X. Y acabo las cuentas. Lo de arriba se va a acercar al menos 1. Y lo de abajo, como un número dividido infinito nos da 0, 1 menos 0, ¿cuánto da? 1. Y 1 dividido menos 1 me da menos 1. ¿Bien? O sea que Y igual menos 1 va a ser nuestra asíntota horizontal. O sea que la imagen acá nos va a dar todos los reales menos el menos 1. ¿Hasta acá más os entiende, chicos? Sí. ¿Notaron algo particular en el ejercicio? ¿Algo raro, algo que
que quieran ver. Si no, les voy a explicar yo cuál es la conclusión o la idea del ejercicio. Se las explico para que lo vean. Yo les voy a dar unos minutitos para que lo miren después de que escriba toda una conclusión. ¿Sí? Vamos a escribir las conclusiones. La primera conclusión es que, si se fijan, el dominio de la función f de x es igual a la imagen de la función inversa de x. Fíjense lo que nosotros hicimos, ¿sí? El dominio de la función f eran todos los reales, perdón, acá. El dominio de la función f son todos los reales menos el menos 1. Fíjense cómo nos dio la imagen de la función inversa. Todos los reales menos el menos 1. Entonces, siempre les va a pasar que el dominio de la función f nos va a dar igual que la imagen de la función inversa. ¿Sí? Segunda conclusión. La imagen de la función f va a ser igual al dominio de la función inversa. Fíjense, la imagen acá nos dio todos, perdón, vamos acá arriba. Acá la imagen nos dio todos los reales menos el 1 en la función original. Fijémonos cómo nos da el dominio de la función inversa. Todos los reales menos el 1, porque x es diferente a 1. Entonces, la imagen de la función es igual al dominio de la función inversa. ¿Sí? Tercero, la asíntota vertical de la función f va a ser la asíntota horizontal de la función inversa. Entonces fijémonos que la asíntota vertical de la función f, acá la asíntota vertical me dio menos 1. Fijémonos cómo nos dio la asíntota horizontal en la inversa. La asíntota horizontal en la inversa nos dio menos 1. Entonces, lo que en una función era asíntota vertical, en su inversa va a ser la asíntota horizontal. Y 4, la asíntota horizontal de la función f va a ser la asíntota vertical de la función inversa. Entonces, fíjense cómo nosotros en la función f, la asíntota horizontal me dio 1. Fijémonos en la función inversa, que la asíntota vertical me dio 1. O sea, la asíntota horizontal de la función es lo mismo que la asíntota vertical en la inversa. ¿Sí? Este ejercicio está diseñado como para que ustedes revisen todo eso. Siempre cuando calculan una función y la función inversa, pueden hacer, o sea, les va a pasar eso. ¿Por qué esto a veces es útil? Porque a veces nosotros les damos una función, ¿sí? Y nosotros le podemos pedir cuál es la imagen de la función inversa. No hace falta que calculen la inversa para sacar la imagen de la función inversa. Con que ustedes saquen el dominio de la función original, ya resuelven eso. ¿Se entiende la idea? Bien, del mismo modo, vamos a hacer el M. No, ese era el M. Vamos a hacer el N. Si hacemos el N, dice
y igual x menos 2 sobre 3x más 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcularle el dominio. Hacen 3x más 5 distinto a 0. 3x es distinto a menos 5, o sea que x es distinto a menos 5 tercios. O sea que el dominio son todos los reales menos el menos 5 tercios. Si nosotros hacemos el límite cuando x va al menos 5 tercios, y nuestra función era x menos 2 sobre 3x más 5, lo de arriba se va a aproximar a menos 11 tercios. Y lo de abajo se va a aproximar al 0. O sea que nos va a dar infinito. O sea que x es igual a menos 5 tercios. Es nuestra asíntota vertical. Acuérdense que para que existiera la asíntota vertical, ustedes hacían el límite a la x que va al número del dominio, ¿sí? Y el resultado de aplicar ese límite nos tenía que dar infinito. ¿Bien? Bien, vamos a calcular la asíntota horizontal. La asíntota horizontal, ustedes van a tener que calcular el límite al infinito. De nuestra función x menos 2 sobre 3x más 5. Y esto es un límite de infinito sobre infinito, que es un límite indeterminado. Entonces, buscamos la x de mayor exponente, es x, o sea que voy a sacar factor común, x. Copio como está, y a todos los términos los divido por x. Saco factor común x, a todo lo que está, lo divido por x. Y simplifico todo lo que puedo. X con x. X con x. Acá no queda nada, es como que es un 1. X con x. Si pasamos en limpio lo que nos quedó, tenemos un límite cuando x va al infinito de nuestra función y nos quedó 1 menos 2 sobre x sobre 3 más 5 sobre x. Como es un límite al infinito, un número dividido infinito se va a acercar al 0. Un número dividido infinito nos va a dar 0. 1 menos 0, 1. 3 más 0, 3. O sea que y igual un tercio va a ser nuestra asíntota horizontal. O sea que la imagen van a ser todos los números reales menos un tercio. Y ahora vamos a calcular la función inversa.
Nuestra función decía así. Que y era igual a x menos 2 sobre 3x más 5. Bueno, despejamos. Y por 3x más 5 es igual a x menos 2. Y vamos a aplicar la propiedad distributiva. 3x por y son 3 por x por y. Más 5y. Esto es igual a y menos 2. Ahora, todo lo que... Perdón, acá es x menos 2. Pero todo lo que tiene x va de un lado del igual y todo lo que no tiene x va del otro. 3xy menos x es igual a menos 2 menos 5y. Y acá vamos a sacar factor común x. 3y menos 1 por x llevo a lo de arriba. ¿Sí? O sea, fíjense cómo es el factor común. 3xy me dio 3x por 3y y el x me dio 1. ¿Por qué? Porque yo hago x por 3y, 3 por x por y. X por menos 1, menos x, ¿sí? Y ahora despejo. X es igual a menos 2 menos 5y sobre 3y menos 1. Y donde dice x ponemos y, y donde tenemos y ponemos x. Y esta sería nuestra función inversa. Vamos a calcular el dominio. Si calculamos el dominio de la función, sabemos que 3x menos 1 tiene que ser diferente a 0. 3x es diferente a 1, o sea que x nos da 1/3. O sea que el dominio son todos los reales menos 1/3. Calculemos la imagen. Para calcular la imagen vamos a tener que sacar la asíntota horizontal. Cuando hacemos la asíntota horizontal, tenemos que hacer el límite cuando x va al infinito de nuestra función menos 2 menos 5x sobre 3x menos 1. Como tenemos x en el numerador y en el denominador, va a ser infinito sobre infinito, y es un límite indeterminado. Entonces vamos a tener que sacar factor común, la x de mayor exponente. Acá la x de mayor exponente es x. Entonces, copio como está, y a todos los términos lo divido por x. Y en el denominador lo mismo, saco factor común x, copio como está, y a todos los términos lo divido con x. Simplifican lo que se puede. X con x, y x con x, y x con x. Si pasamos el limpio, vamos a tener que el límite, cuando x va al infinito, nos quedó menos 2 sobre x, menos 5,
sobre 3 menos 1 sobre x. Como es un límite al infinito, un número dividido algo que se acerca al infinito nos va a dar 0. Y acá lo mismo. Entonces hacemos la cuenta. 0 menos 5, menos 5. 3 menos 0 es 3. O sea que menos 5 tercios es nuestra asíntota horizontal. Donde la imagen van a ser todos los reales menos el menos 5 tercios. ¿Bien? Entonces acá, de vuelta, si ustedes revisan, fíjense que el dominio de la función f nos dio lo mismo que la imagen de la función inversa. Y el dominio, la imagen de la función nos dio lo mismo que el dominio de la función inversa. Y lo mismo con las asíntotas. ¿Se entiende? Un poco la función inversa es eso, no hay mucho más. De esos de función inversa, ustedes van a poder hacer solamente M, N y H. Perdón, M, N y N. Los otros no, porque función exponencial y logarítmica, como es todavía no vimos, y lo vamos a ver el martes que viene. ¿Está? Aguárdenme un segundo igual, no se me vayan, que quiero mostrarles algo más. Si se llega a cortar, volvemos, total son 5 minutitos más, que les quiero mostrar algo. Ahí vamos, a ver. Nosotros acá en algún momento, dentro de poco, les va a aparecer un botón con modelo de examen. ¿Estamos? Y en la parte de secciones por profesor, ustedes eligen cualquier nombre de cualquier profesor. Y fíjense que acá tienen ejercicios adicionales. Que esos son ejercicios tipo parcial. O sea, a medida que vayamos avanzando, ustedes tienen el ejercicio adicional de, por ejemplo, esto es de práctica 1. Bueno, y el video tutorial con la respuesta. Bueno, eso ya está hecho hasta el ejercicio adicional de límite. Después esta respuesta la vamos a subir más tarde, ¿está? Pero ya la tienen. Y en la parte de apuntes, ya tienen subido hasta el apunte de límites, ¿sí? Que esto también lo pueden descargar. ¿Estamos? Bien. Bueno, esto se está por cortar. O sea, lo de hoy vamos a hacer hasta acá y el martes vemos exponencial y logaritmos, chicos, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, chicos, nos vemos. Muy buen finde y nos vemos el martes. Chau, profe, buen fin de. Perfecto, profe, buen Dale, fin profe, de. buen fin de.